Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de entrenamiento en cuestas y de cómo puede afectar el peso al corredor de montaña o al corredor de asfalto. ¿Por qué es tan importante que cualquier corredor o los corredores de montaña estén finos? Es decir, al final es importante estar fuerte, tener fuerza, pero va a ser un factor determinante a la hora de disputar carreras el estar más o menos delgado. La pregunta de hoy viene de Sergio y nos dice: hola Juanma, llevo 2 años haciéndote el running. Tengo 5 kilómetros, en 5 kilómetros 17-20 y en 10 kilómetros 39. Pero a la hora de que viene una subida en montaña soy incapaz de tirar para arriba decentemente. Mido 1,72 y peso 77 kilos. ¿Es posible que en llano no afecte mi peso, pero que en las subidas entre a jugar la gravedad? Gracias por tus vídeos, saludos. Bueno, Sergio, te explico. Como bien dices, no tiene nada que ver, entre comillas, el correr en llano respecto a correr en subida. Un ejemplo que seguro lo vas a entender: al final, cada deporte o cada especialidad tiene una fisionomía diferente, es decir, no es igual un saltador de altura, un jugador de baloncesto, un velocista, un fondista, un saltador de vallas. Es decir, conforme queremos sacar el máximo rendimiento, simplemente por la genética y la morfología de cada uno, vamos a ser mejores en un tipo de pruebas que en otra. El ejemplo más claro sería el ciclismo. Si tú estás acostumbrado o has visto alguna etapa del Tour, podrás ver que los ciclistas sprinters son muy corpulentos, tienen unas piernas gordas, son fuertes, tienen mucha masa muscular. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de tener mucha fuerza, mucha potencia o, entre comillas, mover muchos vatios, cuando viene una subida, una cuesta, un puerto, normalmente siempre se quedan de mitad del pelotón hacia el final. Simplemente se conforman con terminar la etapa para luego al final, en los sprints o en las etapas más llanas, intentar ganar alguna de ellas. Pues bien, en el tema del trail pasa parecido, es decir, si tú eres un corredor muy corpulento, muy fuerte muscularmente, en subida prácticamente no vas a tener nada que hacer contra un corredor de las mismas condiciones genéticamente, pero que pese 10 kilos menos. Encima, el ejemplo que me pones está muy parecido, es decir, yo hace poco hice un 10K en 17-20, como tú, pero yo también mido 1,72, pero peso 67 kilos, es decir, los dos pesamos, los dos corremos igual, simplemente que yo peso unos 10 kilos menos que tú. Pues si los dos en un 5K podemos hacer 17-20, en una carrera o en una subida, lo más probable es que simplemente porque tú pesas 10 kilos más, yo termine por delante tuyo. Si seguimos con este ejemplo de 1,72, si nos comparamos, por ejemplo, con Kilian también está sobre los 1,72, pero en vez de pesar 67 kilos como yo, él está por debajo de los 57, o por lo menos cuando estaba en su pico de forma, que es cuando más trail hacía. Pues ¿qué pasa? Que al final, si Kilian, entre que corre más y encima tiene que llevar 10 kilos menos respecto a mí o 20 kilos menos respecto a ti, siempre hagas lo que hagas, va a subir más rápido que tú. Esto al final, sin meternos o profundizar mucho, tiene que ver con fórmulas de física, y una de ellas es el trabajo. Es decir, cuando nosotros cogemos un peso y lo movemos horizontalmente, la fuerza, entre comillas, de la gravedad no aplica ninguna fuerza, es decir, estamos moviendo el mismo peso. Pero en el momento en que metemos elevación es donde de verdad el peso lo estamos, entre comillas, levantando, y es cuando cuesta más. Es decir, nosotros podemos llevar paralelamente, pues por ejemplo, unas mancuernas, simplemente nos ponemos 2 mancuernas de 20 kilos y vamos caminando, pero no va a ser lo mismo ir caminando en horizontal que coger esas mancuernas y subirlas y bajarlas, subirlas y bajarlas. Vamos a notar como que una vez que tenemos cogido el peso horizontalmente, podemos caminar, podemos movernos, pero nos va a costar mucho más trabajo, entre comillas, subirlo y bajarlo, subirlo y bajarlo.
Pues en el tema del trail, las cuestas, el ciclismo con los puertos de montaña es exactamente lo mismo. Si nosotros vemos la fisionomía de un sprinter respecto a un escalador, podemos ver que el sprinter sí que tiene mucha masa muscular, está muy fuerte porque tiene que generar muchos vatios para coger mucha velocidad, pero en cambio un escalador pues está muy delgadito. Pues aquí pasa parecido, es decir, es cierto que en este caso hay corredores de montaña más o menos corpulentos. Un ejemplo podría ser Luis Alberto, que es un corredor pues de 1,80 y pico, que estará también sobre los 80, 78 kilos, pero que al final siempre le va a costar más subir o no va a ser bueno, por ejemplo, en kilómetros verticales. Pues a Luis Alberto siempre le va a costar más que, por ejemplo, que a Kilian. Los dos pueden tener una forma física espectacular, pero al final simplemente si Kilian pesa 20 kilos menos, pues lo va a tener un poquito más fácil a la hora de subir. Si a eso le sumas que Kilian en llano también es muy bueno, pues al final es un poco lo que estoy diciendo, es decir, al final cada deporte requiere pues su especialización. ¿Qué consejos te puedo dar a ti? Yo, por ejemplo, en mi caso, no soy un gran escalador. Es cierto que siempre en todas las carreras que estoy más o menos haciendo, estoy quedando entre el quinto, el cuarto, tercero, siempre más o menos dentro del top 10, pero mi punto flojo en las carreras es siempre, o donde más penalizo, es en las subidas. Yo, por ejemplo, cuando hice top 10 en el Mont Blanc, más o menos en las subidas es respecto a todos los favoritos donde más penalizaba. En llano o en bajada, pues más o menos me defendía, iba al mismo ritmo que ellos, es decir, en bajada a lo mejor no me sacaban casi, incluso a veces les recortaba. En llano estábamos ahí, pero venía, por ejemplo, una subida de 1000 positivos en 10 kilómetros, en 5 kilómetros, etcétera, y en una subida simplemente pues podían meter de 20 minutos a media hora. Si tenemos en cuenta que en el Mont Blanc hay 6-7 subidas, pues al final el ganador hacía sobre 20 horas y yo me quedé pues en 23 horas y media, que era el top 10. Yo luego, analizando todos los tiempos del Strava y de las aplicaciones, pues saqué la conclusión esa, que subiendo siempre perdía mucho tiempo y que en llano o en bajada pues lo mantenía. Mis consejos, ¿cuáles serían? Pues el primero, que sigas trabajando el tema de la fuerza. Al final, si te mantienes fuerte, pues siempre te va a ayudar el tema de subir más rápido. Segundo, intenta también aprender el manejo de bastones. Yo, que no soy un gran escalador, si os fijáis, siempre pues en los sprint trails, en las medias, siempre llevo los bastones. Los bastones al final lo que hacen es que con los brazos puedas impulsarte un poquito más y siempre pues recortas algunos segundos respecto a no llevarlos. Los bastones no es simplemente estar siempre guardados en un cajón, llega la carrera y los uso. Al final los bastones, para sacarles el rendimiento, tienes que utilizarlos entrenando y fortalecer también un poco todo el tema del tren superior, tríceps, hombros, espalda, para sacarles el mayor rendimiento. Con este truco de los bastones, al final siempre vas a poder recortar algunos segundos y subir un poquito mejor. El tercer consejo que te daría sería, como tú vas a tener siempre un gasto un poquito mayor respecto a un corredor que pese 10, 15, 20 kilos menos que tú, aprende también a caminar muy rápido. El tema del caminar, si habéis visto uno de los vídeos míos que tengo de la ACC del Mont Blanc, caminando rápido y encima con bastones se puede subir a ritmos muy exigentes que nada tienen que envidiar casi a los del grupo de cabeza. Es cierto que hay que entrenarlo mucho, pero el tema de los bastones y de caminar ayuda muchísimo. Y luego ya, y por último y cuarto consejo, intenta bajar un poquito de peso. 1,72 y 77 kilos es un hombre corpulento, estarás muy musculado, a no ser que tengas un poquito de grasa, pero para saber tu peso ideal, intenta moverte por debajo del 10% de grasa corporal. Entre el 8 y el 12% de grasa corporal sería lo ideal, y a partir de ahí ya tendríamos que analizar si te sobra algo de masa muscular o más o menos todo lo que tenías era respecto de grasa.
Todo esto, analízalo, míralo, los 4 consejos que te he dado, el de la fuerza, el de subir con bastones, el de subir andando y el de bajar de peso, y seguro que si los aplicas de una manera coherente y más o menos eres constante, estoy seguro que mejorarás en las subidas. Ya te digo que el tema de las subidas depende mucho del peso. Si no, fijaros eso, los ciclistas que siempre están quitándole gramos a la bici, quitándole gramos, pues mira, de aquí del botellín, de aquí de la cadena, de no sé qué, porque al final es un tema muy importante. Está claro que nosotros, pesando 77 kilos, no nos vamos a mover por el tema de si me quito un botellín, si me pongo una mochila, etcétera o no. Pero sí que es cierto que cuanto más ligero seas con tu mismo nivel de forma física, vas a subir siempre un poquito más rápido. Así que dejamos el vídeo de aquí y nada, como siempre, cualquier vídeo, consulta, sugerencia me la dejéis aquí abajo. Tengo abierto el canal de colaboración en PayPal por si alguno quiere colaborar cuando me hace las preguntas, las consultas, siempre me lo dejáis aquí abajo, podéis hacer una pequeña aportación. Y poquito más, para lo que necesitéis, aquí estamos en el consultorio. Así que, como siempre, un saludo y hasta el próximo vídeo.